Hola amigos, hoy os recibimos en una de nuestras consultas de la Clínica CIO Bilbao para tratar un tema que creo que os puede interesar: la sordera a partir de cierta edad, la sordera a la tercera edad. Uno de los motivos de consulta más frecuentes, sobre todo a partir de determinada edad, es gente que acude porque no oye. Muchas veces no es que no oiga, sino que sus familiares, su mujer, sus hijos, sus amigos le han dicho: vete al otorrino porque no oyes lo que te estoy diciendo. Esto es una patología muy frecuente. A partir de ciertas edades, el nervio auditivo pierde capacidad para oír. No tanto capacidad para oír como capacidad para entender. Aparece un déficit de inteligibilidad de la palabra, es decir, somos capaces de oír, pero no somos capaces de saber qué nos están diciendo. A veces cogemos el principio de las frases, el final de las frases, o incluso no entendemos muy bien si nos han dicho casa, tasa, pasa. Esta dificultad además se acentúa cuando hay varias personas hablando a la vez, ruido de fondo, la televisión en casa, el cine, sonidos que no son puros. Todo esto condiciona una dificultad en el paciente a la hora de realizar su vida familiar, su vida social como lo hacía hasta ahora. Son pacientes que salen a la calle, están cenando, están en una cena de amigos y no saben lo que le están diciendo, preguntan dos veces, la tercera no se atreven, contestan sí o se ríen ante una pregunta. Es lo que llamamos la sordera social. Esta sordera social es el momento en el que nos tenemos que plantear que tenemos que consultar a un especialista. Algo nos está pasando. El diagnóstico de la sordera es muy sencillo. Con una simple audiometría sabemos si hay una pérdida de audición, si no hay una pérdida de audición, y con alguna prueba complementaria, como la logoaudiometría, sabemos si realmente hay una pérdida de inteligibilidad, si no sabemos bien lo que nos están diciendo. La pérdida de inteligibilidad, la sordera relacionada con la edad, no tiene un tratamiento médico ni tiene un tratamiento quirúrgico, no es una sordera que podamos operar, pero sí tiene un tratamiento con prótesis auditivas. Podemos colocar un audífono. Los audífonos durante muchos años han tenido muy mala prensa. Mucha gente pensaba que colocándome un audífono el oído se va a hacer vago, no voy a ser capaz de oír, cada vez voy a oír peor. No, no es cierto. Durante muchos años se pensaba que el audífono era un simple amplificador de sonido, nos permitía oír mejor. Ahora se ha demostrado que el audífono, al permitir a ese nervio funcionar mejor, va a hacer que la pérdida de audición sea mucho menor, sea más paulatina, se alargue más en el tiempo. Vamos a evitar esa sordera social, vamos a enterarnos de las conversaciones. En gente mayor, gente muy mayor, vamos a evitar que se desconecten del medio. Gente mayor que no sabe lo que está pasando, no sabe lo que le estás diciendo, tiene una deprivación sensorial, ya no ve bien, ya tiene más faltas y con esto puede perder, incluso puede alargar o puede hacer que se produzcan antes patologías como el Alzheimer, como la demencia. Los audífonos además cada vez son mejores, han evolucionado como los móviles. Hay auténticas maravillas, audífonos chiquitines que prácticamente no se ven, que no afectan a la estética y que nos permiten una inteligibilidad, pasar de entender el 50 o 60% de las palabras a entender un 95% de las cosas que nos están diciendo. Es importante consultarlo, es importante hacer las pruebas. Es importante dejarse aconsejar por el otorrino dónde ponerse el audífono, dónde no ponérselo, qué tipo de audífono, y podemos lograr en gente mayor evitar esa desconexión, evitar esos problemas que aparecen con la edad, y en gente que no es tan mayor, en gente joven que todavía tiene que entender, tiene reuniones, tiene un trabajo activo, profesiones liberales, evitar esa sordera social, evitar esa incomodidad del preguntar dos veces, del preguntar tres veces, del reírte cuando no sabes lo que te están diciendo. Es una patología que se puede consultar y que se puede solucionar acudiendo al otorrino. Bueno, me despido de vosotros, os recuerdo que estamos a vuestra disposición, tanto en nuestra clínica en CIO Bilbao, como si queréis hacernos alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web, ciobilbao.es.